El amor no ha olvidado a nadie, de Gary Renard. Gary les dice a Tomás: esto es extraño. ¿Hay alguien más ahí fuera que tiene los mismos recuerdos que yo en su mente inconsciente? ¿Porque en una ocasión fuimos la misma mente? Y Tomás le responde: es una idea espeluznante, sin embargo tienes la misma mente, aunque no lo parezca, porque estás en un sueño de separación. Bueno, ahora dime, ¿qué quieres saber sobre J? Y Gary le dice: me gustaría saber si mis recuerdos, sueños y visiones son precisos. Por ejemplo, en el estado mental de tener una visión, lo he visto casado con María Magdalena y ella era preciosa. Y Tomás le dice: María era mucho más que preciosa, estaba iluminada, lo mismo que J. Y los discípulos sentían celos de ella por muchas razones. Y Gary le pregunta: ¿por qué? Tomás le responde: en primer lugar, él solía besarla en público, y esto nos molesta a algunos. Este tipo de comportamiento no era muy habitual en aquel tiempo. En segundo lugar, ella estaba iluminada como J y nosotros no. Además, era una gran profesora. Yo era escriba y entendía la enseñanza mejor que la mayoría, pero no quería ponerme de pie y hablar a la gente. Tú has tenido las mismas reservas con respecto a hablar en público durante esta vida, pero las superaste gracias al perdón. Te respeto por eso, pero María no solo era una buena oradora, era un genio espiritual. Y Gary le dice: ¿estás diciendo que yo no lo soy? Tomás le responde: creo que el término genio no es aplicable. Y Gary le dice: entonces, ¿crees que soy estúpido? Y Tomás le dice: no, diría que lo haces lo mejor que puedes con los recursos limitados. Y Gary dice: y pensaba que Artén era malo. Y Tomás le dice: es una broma, hermano, como ya te he dicho, te respeto. Oye, ¿recuerdas la última cena? Le pregunta Gary. Claro, la recuerdo, le dice Tomás. Eso fue asombroso, dice Gary. Y Tomás le dice: muchos ignoran que durante la última cena hubo mucha risa entre los discípulos, J y María. Por lo general ellos parecían una pareja normal, no eran pretenciosos. Ese famoso cuadro de Leonardo de la última cena, aunque no es perfecto, hace un buen trabajo al mostrarlos juntos esa noche. Y sobre la risa, lee el Salmo de David. Se suele leer en los funerales, aunque no tiene nada que ver con la muerte. Habla de un modo de vivir sin temor. Puedes aprender a reírte de la muerte. Tanto a J como a María les encantaba esa parte de las Escrituras. Dice: aunque camino por el valle de las sombras de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Por supuesto, durante la crucifixión, uno de los soldados romanos atravesó con un clavo la muñeca de Jesús. Él no sintió ni mostró ningún dolor. El soldado estaba indignado, le gritó y le preguntó: ¿por qué no sientes dolor? J lo miró con calma y le dijo: si no tienes culpa en tu mente, no puedes sufrir. El soldado se enrabietó por su incapacidad de infligir dolor a J y le clavó una lanza en el costado, lo que no le hizo ningún bien al soldado ni tuvo efecto alguno en J. En un momento dado, J, clavado en la cruz y con su sangre fluyendo, miró amorosamente a María y ella lo miró a él. Cuando sus ojos se encontraron, una delicada sonrisa se dibujó en sus rostros. Supieron que él había superado la muerte. Él no era un cuerpo en su mente. Lo que él era no podía ser asesinado por el mundo. El mundo ni siquiera podía herirlo. El espíritu que de verdad él era, que no es diferente de Dios, seguiría adelante eternamente. Ella experimentaba lo mismo que J y no había nada que nadie en el mundo pudiera hacer para alterar la verdad que estaba dentro de ellos. Ese es el mensaje de la crucifixión. O, como J dijo más tarde en el curso, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra manera, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se nos concibió. Y Gary le dice:
De modo que J superó la muerte. Recuerdo algunas cosas de las que cuentas tal como ocurrieron. Después de la crucifixión se apareció ante nosotros. Pero dices que en realidad era el Espíritu Santo quien se apareció como una imagen de J, aunque se veía tan real como cualquier otro cuerpo, como tú, Artén y Pulsá, os aparecéis ante mí, ¿correcto? Y Tomás le dice, lo has entendido, quiero proponerte que consideres algo más. Siempre estoy abierto a sugerencias, no las escucho, pero siempre estoy abierto a ellas, dice Gary. Y Tomás le dice, imagínate la situación. Habían crucificado a J, los romanos nos buscaban. La mayoría de nosotros, sobre todo Pedro, estábamos desmoralizados. Incluso Tadeo y yo lo pasamos mal. Entendíamos el mensaje de J, como también lo entendían María, Felipe, Esteban y algunos otros. Pero aún así, aquella fue una época durísima para nosotros. Teníamos fe. ¿Había J superado realmente la muerte? Ninguno de nosotros tenía la disposición mental adecuada para salir y declarar ante la gente que lo había conseguido. Aquí es donde tienes que sumar 2 y 2. No habría sido posible que los discípulos hubiéramos salido al mundo a intentar enseñar el significado de lo que J nos decía, de no haber sido por un hecho. Después de la crucifixión se nos apareció como un cuerpo, tan real o irreal como cualquier otro cuerpo. Cualquiera que dude de que J superó la muerte tiene que considerar este punto con cuidado. ¿De qué otro modo podría explicarse la conducta de sus discípulos, a menos que realmente resucitara? Nuestro entusiasmo no tendría una explicación lógica. Sí, sus enseñanzas y su ejemplo, antes de morir, fueron extraordinarios e inspiradores, pero el Espíritu Santo sabía que estábamos preparados para ver una demostración que nos infundiera ánimos. A veces, el Espíritu Santo trabajará contigo de un modo que te ayudará a avanzar en tu camino. Recibimos los ánimos que necesitábamos. El mundo acabó cambiando el mensaje espiritual de J por un mensaje religioso, pero en aquel tiempo eso no nos importaba. La cristiandad no existía como tal. Entendimos y creímos que J había vuelto a Dios. Pero a ti te retrataron como el que dudaba, le dice Gary a Tomás. Y Tomás le responde, son tonterías. Querer tocar a alguien que se aparece ante ti procedente de otro mundo no implica falta de fe. ¿No es la curiosidad una razón suficiente para intentar tocarlo? ¿Acaso no quisiste tocar a Pulsá? Y Gary le dice, sí, aunque es probable que tuviera más de una razón. Tomás le cuenta, la Iglesia inventó algunas cosas con respecto a mí, y ya puesta, borró toda la historia a María, redujo el papel de Esteban a la insignificancia y prácticamente no dijo nada sobre Tadeo. No podía eliminarme de la historia porque yo era muy conocido. Había viajado por numerosos países y en aquel tiempo mucha gente era consciente de que yo había muerto en Chennai, India, también llamada Madrás, a manos de un jefe tribal bastante confundido. En el lugar donde me mataron ahora está la Catedral de San Tomé, como me llaman a mí. ¿Es cierto que tus huesos están allí?, le pregunta Gary. Y Tomás le dice, sí, pero eso no soy yo, de modo que no les des mucha importancia. Lo importante son las enseñanzas. Y Gary dice, bien, hablando de enseñanzas, ¿puedes darme un ejemplo de cómo J enseñaba las mismas cosas hace 2000 años que ahora a través de la voz de un curso de milagros? Y Tomás le responde, claro, mira la respuesta que dio en el Nuevo Testamento a los rabinos más ancianos que le preguntaron, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Yo estaba allí en aquel momento. Su respuesta fue increíble. Ignoró las creencias de los ancianos rabinos y sus escrituras. Ni siquiera reconoció la ley de Moisés. En lugar de eso, le dio 2 nuevos mandamientos pensados para reemplazar a los antiguos. Y Gary le dice, las tenía grandes. Y Tomás le dice, tenía la verdad. Dijo, de estos 2 mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, y al prójimo como a ti mismo.
Y Gary le responde: esto me recuerda a algo. Thomas Jefferson publicó su propia edición de la Biblia, ahora llamada la Biblia de Jefferson, de la que Arden y Purcell me hablaron hace mucho tiempo. Entonces no era fácil de conseguir, pero ahora sí. En su edición, Jefferson también ignoró por completo el Antiguo Testamento, incluso la ley de Moisés. Las partes que rescató tienen que ver con cómo mirar el mundo y la vida. Es exactamente lo mismo que hizo J en su respuesta a los rabinos. Tomás le dice: sí, muy interesante, ¿no te parece? A J le importaba la vida, la verdadera vida, que es el amor de Dios. Esa vida está viva. Por eso también dijo a los maestros: Dios no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. No hay verdadera vida excepto en Dios. Esa vida que experimentarás para siempre en el cielo, cuando alcances la iluminación, es la vida eterna que no tiene opuesto. A veces puedes experimentar la verdadera vida incluso mientras aparentas estar aquí en un cuerpo, pero al final volverás a la vida sobre una base permanente por medio del verdadero perdón, que te permite deshacer el ego y regresar a tu hogar en Dios. Cualquier espiritualidad que no te enseñe a hacerlo te llevará mucho tiempo. Si deshaces el ego, sabrás que el aparente opuesto de la vida es la muerte, pero que esta solo es una creencia que se despliega en las ilusiones. El Evangelio de Tomás no es sino una muestra de algunas de las cosas dichas por J que anoté. Ya sabes que la versión que se descubrió en Hammadi no era la original. Se le fueron añadiendo cosas a lo largo de 300 años. Por eso Purcell dio la versión correcta del Evangelio en tu segundo libro. En ella elimina 44 dichos corruptos, además de corregir algunas otras citas e incluso une un par de ellas. La versión de Purcell tiene mucho más sentido que la de Nag Hammadi, porque es consistente, no como esta segunda que se contradice abiertamente en algunas ocasiones. En la versión consistente puedes comprobar que las enseñanzas no han cambiado. Oyes la voz de un curso de milagros tal como se enseñó en nuestra cultura hace 2000 años. La mayor parte de lo que anoté sobre las enseñanzas de J fue destruido por la Iglesia, pero en los otros evangelios figuran muchas de las cosas que J dijo. Cuando aprendes el curso puedes distinguir por ti mismo cuáles son suyas y cuáles no. Cuanto más tengas al espíritu en mente, mejor distinguirás lo que viene del espíritu de lo que proviene del ego. Quiero contarte las 2 mayores lecciones de perdón que aprendí en aquella vida. La mayoría de las vidas tienen un par de experiencias duras, incluso cuando aprendes que no hay una jerarquía de dificultad en los milagros, siguen siendo duras. Las personas no deberían pretender que son inmunes a sus sentimientos. Experimenta tus sentimientos y practica el perdón. Con el tiempo, el sentimiento será de paz. Una de las lecciones más duras se produjo cuando me enamoré de una mujer preciosa e inteligente llamada Isa. Éramos perfectos el uno para el otro a nivel de la forma, excepto por una cosa: ella era árabe. Una relación entre un judío y un árabe en aquel tiempo y lugar, en aquella cultura, era tabú. Me casé con ella de todos modos. Estar con ella era una alegría. Era una excelente danzarina del vientre y solía seducirme con ello. En parte aún te gusta este tipo de danza porque la recuerdas de aquella vida. Tenía sentido del humor, que es un excelente indicador del avance espiritual. Ella ya no tenía parientes cercanos vivos, de modo que nuestro matrimonio no era muy problemático por su parte. Pero de mi lado era un inconveniente significativo. Yo había sido bien recibido en Nazaret, la ciudad de J, junto con Tadeo. Tadeo era mi mejor amigo. Los dos empezamos a seguir a J a la vez. Cuando Isa se presentó en mi vida, ella también accedió a las enseñanzas. Se hizo amiga de María, a la que yo ya conocía, y los 5 nos juntábamos de vez en cuando para divertirnos. Fue gracias a que pasamos mucho tiempo con J y María que pudimos escucharnos, explicar las cosas más detenidamente.
empezamos a entender de que ellos enseñaban a un nivel más profundo que la mayoría. Tadeo, Isa y yo nos sentíamos muy afortunados de tenernos mutuamente. Eran algo más que relaciones especiales. Cada uno entendía quiénes eran los otros. Jota y María tenían su relación especial. Eran normales y amaban sus respectivos cuerpos. Salían y se lo pasaban bien, pero al fin y al cabo sabían quién era realmente el otro. Y Gary le pregunta, ¿quieres decir que en algún momento pasaban por alto el cuerpo y pensaban cada uno en el otro, no como parte de ellos, sino como la totalidad de ellos, inocentes por completo y exactamente lo mismo que Dios? Y Tomás le responde, exactamente. Y así fue como entraron en contacto con su divinidad, al verla cada uno en el otro y en cada una de las personas con las que se encontraban. Tadeo, Isa y yo hicimos grandes progresos hacia el objetivo en esta vida, pero no llegamos al final. Como la comunidad nos había condenado al ostracismo por ser una pareja entre un judío y un árabe, a Isa y a mí no nos invitaban a ninguna boda. Esto era algo importante en la época. Las bodas eran eventos sociales muy significativos. La gente viajaba cientos de kilómetros para reunirse con familiares que no habían visto en años, y en algunos casos conocer a nuevos miembros de su familia. Mis parientes no podían tolerar que Isa asistiera a sus bodas y dejaron de invitarme. De hecho, fui borrado de la comunidad, y la mayor parte de mi familia me olvidó. Me dolió. Acabé perdonándolo después de la crucifixión. Pude ver cómo Jota seguía viviendo las enseñanzas a pesar de lo que le pasaba. Casi lo pude oír reírse de mi situación y decir, ¿y te sientes mal por eso? Una de las cosas que me hacía la vida más fácil cuando Jota estaba vivo era que nosotros 5, las 2 parejas y Tadeo, éramos íntimos y nos apoyábamos mucho unos a otros. Felipe y Esteban también eran amigos cercanos. Gracias a estas amistades, Isa y yo teníamos con quien hablar. Gary le pregunta, ¿llegó Tadeo a casarse alguna vez? Y Tomás le dice, dejaré que seas tú quien se lo pregunte. Pronto estará aquí. Oh Dios, dice Gary. Y Tomás le dice, te unirás a Dios cuando estés preparado, aunque en realidad ya estás allí. De hecho, nunca te fuiste. Otra lección de perdón para mí fue cuando Pedro y el hermano de Jota, Jaime, no lo entendieron. Siempre pensé que llegarían a entenderlo, pero no. Y nunca conocí a Saúl o San Pablo. Él vino después cuando Jaime y Pedro habían empezado pequeñas iglesias por la zona, incluso un par en otros países. Al principio Pedro y Jaime no se fiaban de Pablo, sobre todo porque no habían conocido a Jota. Pero cuando leyeron algunas de las hermosas e inspiradoras cartas que había escrito a las iglesias, cambiaron de opinión. Él agradaba a las masas y a las iglesias les encantaba el tema del sufrimiento y del sacrificio. Además, a Jaime y a Pedro les gustaba la teología de Pablo, que al final constituyó la base del cristianismo, no las enseñanzas de Jota.